Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Ya estamos de vuelta, 7:47. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Juan Manuel, pues ¿cómo aquí, están? Exultante, como siempre, con esta sección. Oye, y te dejamos comprometido al comienzo del programa. Así lo escuché, sí, cuando venía en el auto. Yo dije, además, y es totalmente cierto, ustedes explican mucho mejor que yo lo que está pasando con Puerto Coronel. Puerto Coronel se ha convertido en un dolor de cabeza. La cantidad de personas que conozco que me dice, es que te morí. Toda la paralización que tengo de mi sector productivo producto de este Sí, paro. uno va conociendo casos todos los días, gente que va llamando al diario o gente que manda cartas y que da cuenta de los efectos particulares que está teniendo en sus propias compañías o en sus propias actividades productivas este paro que ya suma 53 días, cumple el día de hoy. 53 días, un paro ilegal en Puerto Coronel, hay que decirlo. Esto y es una primera cosa, aunque parezca de perogrullo, esto no es una huelga en medio de un proceso de negociación colectiva, no. Esto es un paro ilegal, es decir, un grupo de trabajadores que se tomaron la puerta de la empresa, pusieron un candado y no permitieron ingresar a raíz de que tienen diferencias con la empresa respecto de una serie de decisiones que se están tomando y que... Es que es ilegal y es bueno decirlo para que... Ay, pero ya están criminalizando. No, es ilegal porque está al margen de lo que la ley laboral define cuando uno puede hacer una paralización. Claro, por eso que es una ilegal. huelga que se da en el marco de una negociación colectiva. Acá no existe eso. No existe esto, acá es un paro que se da por una diferencia que existe respecto de cómo se gobierna la compañía o las decisiones que se toman en su interior. El paro ha generado un impacto súper importante, ustedes lo mencionaban en la mañana, se trata del puerto más importante de la región del Biobío. Hay algunos datos que uno podría mencionar. A nivel nacional, sus operaciones transfieren el 13% de los contenedores totales, ¿ya? El 13%, el 10% de los contenedores refrigerados. Lo importante que es para Chile los contenedores refrigerados porque ahí se transporta la fruta, ¿ya? Entonces es un puerto que genera mucha producción, que tiene mucha actividad y que es muy importante, es propiedad de grandes grupos económicos también, de las empresas Arauco, del grupo Angelini, Ultramar de Fonapen y de la constructora Belfi. Hace algunos días no hay muchos datos respecto del impacto real, no se ha logrado dar. El Ceremi de Economía hace algunos días habló de pérdidas económicas en torno a los 75 millones de dólares. Parece poco. Sí, para la envergadura. Y fue hace varios días. Esto lo dijo. Sí, los argentinos reclamaban pérdidas en torno a los 3 millones de dólares, claro, hace una semana atrás. Claro, esta cifra del Ceremi la dio hace unos 7, 10 días atrás, o sea, debiera haber aumentado, pero coincido contigo que parece poco. Son 1 millón de toneladas que se han perdido, ¿ya? 27 naves que no han podido recalar. Esto también son cifras que se han dado hace varios días porque la empresa no ha querido entregar, ni las partes han querido entregar cifras exactas. Uno podría ir, sí, a las cifras de aduana y comparar el mes de abril de lo transportado, de la carga marítima del mes de abril del año pasado y compararla con y hay una pérdida de unos 300 millones de dólares, ¿ya? En carga transportada, ¿ya? Y como decía Juan Manuel, todos los días aparecen ejemplos. Hace unos días habló Camanchaca, que habló sobre toneladas de jurel congelado de exportación, que está ahí y que no puede ser transportado justamente por el impacto que tiene este paro. Es decir, tenemos un impacto muy grande y que ya acumula muchos días. Y en donde el gobierno está entrampado en un nuevo conflicto con el sector empresarial, ¿ya? En este tema. La empresa y los distintos sectores empresariales, la SOFOFA y otros gremios, han dicho que el gobierno ha sido muy pasivo, ¿ya? Y que no se han tomado decisiones respecto de desalojar un paro que es ilegal. El gobierno ha dicho que sí ha hecho cosas, que sí ha intentado mediar en esta disputa, pero sobre todo ha dicho que ellos no pueden actuar respecto de lo que pase de la puerta para adentro. Ellos pueden actuar de lo que pasa de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro esto es un conflicto entre privados y por lo tanto quien está llamado a solucionarlo es la propia empresa. Probablemente el tema que los dejó más, o sea, que generó más
diferencias o que enturbió más los ánimos fueron las declaraciones de ayer del subsecretario Monsalve, que fue muy duro, en donde incluso dijo, para eso está el gerente, dijo, ¿ya? Que fue una frase que les picó mucho, pero furioso. Fue furioso, porque para eso está el gerente, en el sentido de que aquí la empresa quiso hacer cambios en la relación laboral y por lo tanto son ellos los que tienen que resolver esto negociando con las partes. ¿Podemos parar un poquito Sí, claro. en cuáles son los cambios que ha querido hacer la empresa que despertaron la protesta? Sí, por supuesto. Como siempre, estas cosas son multifocales. Sí, claro. Multifocales. El hito que más se menciona en la prensa es el que ocurrió en el mes de enero, cuando un trabajador iba operando su tractocamión, que es un tractor camión, digamos, que se usa para la faena del puerto, y cayó al mar. Cayó al mar. Cuando se le hizo el test de alcohol y drogas, dio positivo. ¿Ya? Entonces, la empresa lo que buscó hacer es aplicar la política que existe respecto de alcohol y drogas respecto de los trabajadores. El sindicato reclama que se está modificando y que se está yendo más allá respecto de la política que existe de alcohol y drogas. La empresa dice, no, solamente estamos tratando de que se cumpla una política que se firmó el año 2018 y que en la práctica nunca se ha podido llevar adelante por la oposición de los dirigentes sindicales. Ese es un primer momento que enturbia la relación y que es un primer cambio que busca hacer la empresa, que es básicamente que se cumpla la política de alcohol y drogas con lo delicado que es para la operación del puerto, que efectivamente manejando se cumpla. un tractocamión. Manejando un tractocamión y básicamente estar en tus cabales cuando manejas el tractocamión, ¿ya? Pero hay otros cambios que efectivamente la empresa está intentando hacer. Uno de ellos es la famosa nombrada, ¿ya? La nombrada. ¿Qué es lo que es la nombrada? Y para eso hay que aclarar que los puertos tienen distintos tipos de trabajadores. Está el trabajador estable, el trabajador contratado, que de hecho varios de ellos han presentado acciones legales para que el puerto vuelva a operar. Sí. Vuelva a operar. Pero tiene otros que son los trabajadores eventuales, ¿ya? Que son trabajadores externos, pero que trabajan todos los días en el puerto y que van ingresando según la actividad que tenga el puerto, o sea, en base a turnos y la actividad que tenga el puerto. Esa lista de cuáles son los trabajadores eventuales que van ingresando, por la práctica de la nombrada es que quien hace esa lista es el propio sindicato. Es el propio sindicato quien hace la lista de los... Esto es una práctica que ayer hablando con... ¿El sindicato de los estables hace esa lista? El sindicato del puerto, El digamos, sindicato del puerto, hace la lista de quiénes son los trabajadores eventuales que entran cada día. Una práctica que, por supuesto, la empresa dice que fomenta mucho el amiguismo, que es totalmente ineficiente y que, por lo tanto, ellos quieren cambiar. Y que, según dicen, ya no existe en ningún puerto de Chile. O sea... Hay algunos que todavía mantienen algo de la política, algo lejano, en el sentido de que hay algún diálogo con el sindicato. Pero a este nivel, en donde el sindicato define la lista de los trabajadores que ingresan en la nombrada, no existe ninguna parte. Entonces dicen, ellos quieren cambiar eso, ¿ya? Y por lo tanto, por supuesto, el sindicato quiere mantener este control, digamos, de esta decisión. Y hay otros aspectos que ha dicho el sindicato, por ejemplo, que ellos quieren garantizar que haya un mínimo de turnos y que no se eliminen turnos. Y la empresa dice, bueno, nosotros no podemos garantizar los turnos porque eso depende de la actividad que tenga el puerto, ¿ya? Y otros aspectos tienen que ver con la polifuncionalidad, que quiere cambiarse a algunos trabajadores a formato de polifuncionalidad, es decir, que hagan distintas actividades. Todo eso es lo que generó que durante el mes de marzo, primero, los trabajadores empezaran a trabajar con la práctica de las ruedas cuadradas, que es un concepto muy de puerto, que en el fondo es trabajar a media máquina, ¿ya? Trabajar a media máquina, ruedas cuadradas. Eso me gustó. Es que se puede hacer aquí también, ando con las ruedas cuadradas. Primero fue la práctica de yo uso la... el piloto automático, pero me gustaron más las ruedas cuadradas. Primero la práctica de las ruedas cuadradas y luego ya definitivamente se tomaron el puerto. Hay un aspecto más que uno debiera agregar y que es súper importante. Que el nuevo gerente general, Patricio Román, que es el que ha estado a cargo de todo esto, asumió el 2 de noviembre. ¿Ya? Cuando él asumió, revisó la compañía y se dio cuenta de una serie de irregularidades, ¿ya? Y presentó primero esas irregularidades, primero presentó una denuncia a fines de noviembre y luego una querella en el mes de marzo. Estas denuncias tienen que ver con la administración anterior. De hecho, la querella es contra el expresidente de la compañía. El expresidente de la compañía, y acusa situaciones súper graves. Habla de cohecho, de sobornos, de pagos a autoridades municipales de Coronel, ¿ya? Y donde también se incluyen
pagos a dirigentes sindicales, ¿ya? Entonces, hay un entramado de relación entre la empresa y los dirigentes sindicales. Básicamente lo que está haciendo la compañía, y me lo decía ayer una persona que está relacionada, está tratando de retomar el control de la gobernanza de la empresa. Y para eso está haciendo también cambios que le permitan hacer más eficiente la operación. Y eso ha generado un conflicto grande con estos trabajadores que ya llevan todos estos días con esto tomado, y donde se ha dado este conflicto con el gobierno. Ayer Puerto Coronel salió a contestarle al gobierno. Dijeron primero agradecemos, efectivamente el gobierno ha hecho cosas, ha habido mediaciones, se han acercado, pero primero, el conflicto no es de la puerta para adentro. De hecho, los trabajadores están afuera, están en la puerta, pero están afuera. Ya, y por lo tanto, uno podría era hacer... una figura literaria Claro, la del gobierno. muy literal, muy Era literal. una figura literal. Claro, demasiado Ellos- literal. Pero a ver, También dicen que, porque lo dice Monsalve también, si es que quieren desalojar o si quieren que participen, tienen que presentar acciones que ante la pedirlo. Fiscalía. Exacto. La empresa dice, hemos presentado 4 querellas. De hecho, hay una formalización pendiente en unos días más a 10 dirigentes eventuales. ¿Ya? O sea, se han hecho cosas y al final la decisión, dicen ellos, de no desalojar es una decisión política que entendemos también es súper difícil y que a todos los gobiernos siempre les ha costado tomar decisiones como esta. ¿Ya? es que esta cuestión ya pasó el límite en que se transforma efectivamente en un problema de carácter público. Y esto aquí puede haber, o sea, Monsalve puede tener mucha razón, ¿ah? Esto puede tener mucho que ver con un mal manejo, Sí, por supuesto. o con conflictos internos que son difíciles de entender desde afuera y que terminan reventando y transformándose en una bola de nieve que va creciendo. Pero cuando el problema ya traspasa la reja para afuera, se transforma en un problema para el gobierno. Y no tiene nada que hacer el gobierno ahí. O sea, yo me acordaba paros de camioneros o paros portuarios donde el ministro del Interior, en los tiempos del lago, José Miguel Insulza, era el que la llevaba. O sea, Ley de y seguridad. eso, claro, y uno se lo plantea como pregunta, ¿es el ministro de Transportes con todas las condiciones, con toda la buena evaluación que tenga, etcétera? O sea, ¿es el ministro sectorial en este caso el que tiene que hacerse cargo de un tema que ya se transforma más bien en un problema de seguridad y de orden público? Sí, efectivamente. O sea, a lo gente mejor como que primera tiene- aproximación sí. puede ser, pero aquí Si es el interlocutor, sí, claro, efectivamente. Interior tiene que estar atento porque esta cuestión se va a transformar, o sea, va a crecer la bola del problema de orden público. Y una última cosa, José Tomás. También pasa, y esto pasó en Huachipato, ojo, que cuando tú le transformas este problema en un problema al gobierno, termina siendo una cuestión bien cómoda para las empresas también. Sí. Un poquito, o sea... Sí. A ver, lo que dicen en el sector portuario es que tampoco puede decir, tampoco es una típica empresa privada, es una concesión marítima también, o sea, y cumple un rol público, hace inversiones obligadas por los contratos que firma con el Estado, Claro. y en ese sentido también dice, ojo con el eventual efecto que también tenga en posibles decisiones de inversión. Vienen nuevas licitaciones de puertos, concesiones, y pucha, va a pasar que un concesionario va a exigir poner como cláusula que se responda ante paros ilegales o cosas así, podría pasar eventualmente en futuras negociaciones. Entonces, tiene muchísimas aristas que pueden ocurrir respecto del impacto que podría tener, y por lo tanto, y por lo mismo es importante tratar de resolverlo en lo más pronto posible. Se le encargó al ministro Muñoz de Transportes, tú lo decías, hay diferencias o hay dudas respecto de quién debiera ser el interlocutor, pero bueno, él asumió el liderazgo y de hecho ahora a las 8:30 de la mañana, en media hora más, se va a reunir con dirigentes tanto sindicales como de la empresa, en una primera reunión que podría ayudar a ir acercando posiciones, pero donde se ve difícil sobre todo porque el ánimo está muy crispado. El gerente general intentó entrar con un bus de trabajadores y los insultaron, los mandaron para afuera. Entonces, el ánimo también está muy crispado, tanto por lo que está ocurriendo al interior de la empresa como por todas las cosas que se han dicho de una parte a otra, y también por las cosas, por los distintos cambios que quiere efectuar la empresa, que efectivamente son varios cambios y que impactan en la vida de esos trabajadores que se manifiestan ahí. O sea, por la cantidad de pérdidas, pero además la cantidad de agrupaciones que han pedido, por favor, así como el imperio de la ley,
la Sociedad Nacional de Agricultura, Vinos de Chile, Salmón Chile, Zona Pesca, Chile Carne, Chile Transporte, la Corma, Chile Alimentos, la Cámara de Comercio de Chillán Ñuble, Asiquim, Asimet, Armasur, Alimentos y Bebidas de Chile, la ANAC, podría seguir, o sea... Son muchos. O Son sea, muchos los que están son totalmente perjudicados son- por una cuestión que claro, es un conflicto puntual, donde incluso los reclamos podrían tener un cierto grado de validez, pero se legitima Claro. en la forma. en la forma que es una forma violenta y que le está impidiendo además a los trabajadores que sí quieren trabajar y que sí quieren Sin duda. llegar a la faena, hacerlo, y que de hecho lo han hecho a través de recursos que han presentado en la justicia para poder volver a trabajar. José Tomás Santamaría, gracias como siempre y nos vamos a ver extraordinariamente el lunes, ¿no? Bueno, ya me comprometiste aquí en vivo, así que no me queda otra. Le estamos informando a mi señora. Pero dejémosle al margen por si alguien quiere hacerse el sándwich. ¿Ah? Claro, pero siempre está la posibilidad, acuérdense, remoto, ¿ah? Siempre se puede hacer. No, aquí estaremos. Lili. Excelente, Aquí grande, estaremos. grande. Que les vaya estupendo. Nos vemos. Para que después se nos va de vacaciones. Ya, gracias José Tomás. 8:02 minutos.